Es muy movilizador para nosotros los sobrevivientes de aquel operativo. Son muchos los afectos que perdimos, compañeros que no regresaron, y los que regresaron, muchos regresaron en unas condiciones muy duras después de haber vivido todo eso en los centros clandestinos de detención y la cárcel. Pero este es un momento de alegría, de regocijo, digamos, porque podemos recordarlos, hacerles un homenaje, rendirles un homenaje y poner a la sociedad de Cutralcó y Plaza Huíncul, a nuestra gente, en contacto con una historia de la que no se habla mucho. Y sin embargo, hay mucha gente de nuestra zona que padeció las consecuencias de la última dictadura. En esta muestra vamos a ver fotos de los compañeros, su historia, hay afiches con su historia. También hay fotos que los muestran como en situaciones familiares, porque siempre vemos los rostros nada más con el nombre, el apellido y la fecha en que desaparecieron, pero ellos tenían una vida, tenían un proyecto de vida, y en ese proyecto de vida habían esposas, hermanos, hijos, padres, y eso es lo que vamos a ver en la muestra. Yo he estado en institutos de Neuquén, institutos de formación docente, para que después sepan cómo bajarlo a las aulas, y también en escuelas secundarias y en otros tipos de señalizaciones. A los chicos les diría que la vida es hermosa, y que las utopías se pueden concretar, que lo que vivimos nosotros fue querer un cambio social, económico, político, porque veíamos las necesidades de nuestro pueblo y creímos que a través de nuestras militancias en distintos partidos eran la forma de generar ese cambio. El contexto sociopolítico, cultural, social de este momento no es el mismo, pero sí es importante que pierdan el miedo a la política. La política es lo que nos permite tener una vida digna. A través de la política se consiguen derechos sociales. Desde la época en que comienzan los obreros a luchar por sus reivindicaciones, por eso tienen vacaciones, por eso las madres pueden tener una atención especial en época de embarazo y posembarazo, por eso los niños tienen derecho a un plan de vacunación. Son todos logros, las 8 horas de jornada, son logros que se conquistan a través de la lucha y a través de la militancia. En el último gobierno de Perón, creo que fue 73, que regresa, se inician un montón de cambios políticos. Los jóvenes estábamos muy enfervorizados, teníamos muchas ganas de participar, estábamos en todo, desde deportes, música, teatro, danzas, en todo. En esa época cosa que se dejó de hacer era atletismo, pero también había muy buenos atletas en la zona. Y también dentro de todas esas inquietudes estaban las inquietudes políticas. Así que muchos jóvenes también empezamos, sin dejar el resto, comenzamos a también participar en diferentes partidos, había muchos. Cada uno elegía de acuerdo a lo que sentía, a sus necesidades como ser humano, como joven de la época. Muchos jóvenes y muchos trabajadores comenzaron a hacer reclamos porque realmente la situación laboral no eran buenas y eso empezó a generar incomodidad en los lugares que no correspondían, por ejemplo, en los dueños de fábricas, terratenientes y demás. Y es algo que se repite en nuestra historia, que cuando molesta al pueblo, porque con sus reclamos venía una dictadura. Ya en el 75 comenzó a funcionar. Comenzaron a funcionar grupos paramilitares, la AAA, y se dedicaban a eso, a eliminar jóvenes
que eran para ellos un estorbo dentro de las universidades, dentro de las fábricas. Y poco a poco termina en un golpe militar en el 76. Pero ya habían desaparecidos en el 75, ya habían detenidos y allanamientos en el 75. El cierre que termina siendo, porque el operativo Cutralcó fue en la zona, pero esto se repitió en muchos lugares del país con las mismas características, fue una avanzada muy fuerte en contra del PRT-ERP. En ese momento nosotros éramos muy jóvenes, yo era una de las más chicas, 15, 16 años, y los más grandes tendrían 30, 35. Muy jóvenes todos, estudiantes, trabajadores de la UOCRA, trabajadores de las empresas petroleras. Y fue un operativo que se hizo con inteligencia de la Federal y de inteligencia del Ejército. Mucho antes habían estado haciendo toda esa inteligencia y culmina el 9 de junio, cuando comienzan las detenciones y desapariciones en el Alto Valle, y siguen con ese operativo en Cutralcó el 14 y el 15 salimos rumbo a Neuquén. Toda la gente detenida en la zona de Cutralcó y Plaza Huíncul fue llevada a la U9 y de ahí al otro día en un avión desde el aeropuerto de Neuquén, llevados a un centro de concentración denominado la Escuelita de Bahía Blanca, y allí estuvimos detenidos, siempre vendados, atados. Pude reconocer a muchísimas compañeras, a mi hermana que sigue desaparecida, la escuché, compañeras que eran de la Universidad del Comahue que siguen desaparecidas. Y toda esa información la reservamos para poder después terminar en estos juicios que se están llevando a cabo. El operativo Cutralcó, y esto es una investigación que hizo un historiador de la Universidad de Comahue, Pablo Escatiza, es un operativo contra el PRT-ERP, para eliminar el PRT-ERP. Esa era la palabra que utilizaban. Es duro porque son nuestros compañeros, pero es la realidad, la historia que se vivió en ese momento. Yo quizás porque era la más joven, y quizás es lo que me toca en esta vida también, es reivindicarlos.